Mi casa es mi estudio. Esta casa la hicimos pensando esencialmente en este lugar. Llevo trabajando aquí 18 años. Como para cualquier artista, el estudio es el centro. Yo estudié en Madrid Bellas Artes, acabé sobre el año 85-86, desarrollando casi desde el principio pues, lo que es mi profesión. Soy pintora. Me defino como pintora, además, que yo creo que en este momento es una cosa poco peculiar. Vinimos a vivir aquí en el año 93, pero mucha parte de mi carrera profesional la he desarrollado en Madrid, aunque aquí también he trabajado con galerías, y ahora estoy feliz de poder mostrar mi trabajo pues, al lado de mi casa. O sea, es que soy vecina de Ribarroja desde hace 18 años, como os contaba, y este pueblo, este municipio, me ha aportado muchas cosas. Yo necesito la naturaleza, aunque os parezca mentira con este trabajo que veis detrás. Para mí es fundamental la relación con la naturaleza, con el campo, con la huerta. Fue curioso, cuando vine a Ribarroja, mi relación con la huerta fue increíble, porque es un espacio culto. Yo estaba acostumbrado a un espacio castellano, otros colores, otras sensaciones, y aprender a leer la huerta fue impresionante, y de hecho me sigue gustando muchísimo. El río, otra de las cosas para mí muy importante. Luego, si damos una vuelta, veréis que tengo unas cañas, pesco sin muerte, pero el río ha mejorado tanto desde que vivimos aquí y me encanta. Y luego también el pueblo en sí me parece muy rico, sobre todo humanamente. Me parece que es un pueblo que tiene gentes de muy diferente procedencia, y yo creo que esto le da también mucha riqueza, y profesionales que me gustan para trabajar, con lo cual me siento muy bien aquí, y creo que esto me ayuda a trabajar. Observaréis que trabajo con un material muy peculiar. Este es un material industrial que se llama policarbonato celular. Sirve pues para hacer porches, tapar tejados, bueno, en fin, tiene una utilización arquitectónica que seguro que lo habéis visto por ahí. Y a mí lo que me permite es tener un contenedor acanalado en el que hay una estructura de líneas horizontales con las que yo puedo componer y trabajar. Además, hay cierta tridimensionalidad, en el sentido que estos son como huecos. Entonces yo puedo intervenir dentro de muchas maneras, desde con pintura, líquida, menos líquida, con materiales plásticos, con pigmentos, con cuerdas, con flejes, con bueno, un montón de cosas, telas, por ejemplo. Entonces, todo eso, bueno, me he generado un mundo. Empecé casi por casualidad, con unas piezas pequeñas que tenía de unos sobrantes, y empecé a descubrir este mundo que se asociaba mucho a mi trabajo anterior, porque siempre existe como una parte ordenada y una parte caótica. He pasado por muchas fases, he ido probando muchas cosas, y el material cada vez se ha ido abriendo, o sea, me ha ido abriendo nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades en el sentido de que puedo trabajar desde piezas muy pequeñas a piezas enormes, hasta de 3, hasta de 6 metros. Eso también me ha permitido a veces jugar en espacios muy grandes, de galerías o de casas, con encargos muy estimulantes para mí. Y luego también otra cosa que me interesó en un momento dado de esta investigación, en el tiempo, fue que podía cortar el material con láser. Desde que empecé a pintar me he sentido a gusto, arropada con la geometría. La geometría es, para mí, es volver al orden dentro de mi caos. Esta primera etapa, que empieza hace 10 años, es casi un juego de mucho collage, de mucho invento, de muy desquitarme de un peso que llevaba de muchos años de trabajar en los lienzos convencionales, y fue como una alegría, fue muy divertido, realmente fue muy bonito. Pasa el tiempo, sigo investigando con este material y vuelvo a la pintura,
inevitablemente. Vuelvo a la pintura porque es mi mundo. Pero ya sabiendo manejar muy bien este material. Entonces empiezo a trabajar con el color, pero con mucha más fluidez. Empiezo a buscar otros mundos, otras sensaciones. Y los últimos 4 años todavía le doy una vuelta más y el material empieza a cobrar como una especie de vida propia. Lo puedo recortar, lo puedo torcer, me dan nuevas ideas y ahí trabajo mucho con la transparencia, con la luz y con la superposición. Pienso escribiendo, leyendo un montón y hay veces que ideo los cuadros, o sea, que porque necesitan pensarse antes, y otras veces no, que me dejo llevar. Es un poco laboratorio. Hay piezas pequeñas, a lo mejor en las que experimento más, y luego las grandes que a lo mejor sí planifico. Y aquí está el cuaderno y está la visión y al asociarlo pues, a ideas profundas, que luego a lo mejor yo puedo sugerir en un título. Hay veces que no digo nada y la lectura la hace el propio visitante, el propio observador. María, ¿cuándo empezaste a hacer todo el trabajo de metacrilato? ¿Y policarbonatos? Y policarbonatos celulares. Pues empecé hará unos 10 años, por una casualidad, porque hicimos una obra en casa, quedaron restos y bueno, la curiosidad me llevó a utilizar esto como soporte y como tú bien has dicho, como contenedor. ¿Cómo se nota que tus padres y tu familia hay muchos arquitectos? Verdad. Una importancia enorme. O sea, yo siempre que veo la estructura, la composición, la geometría, esa importancia es un peso casi genético, ¿no? Hay algo en tu ADN que está en torno a todo eso, ¿no? Sí, es verdad, es educación porque tú te crías en un espacio pautado y medido. Ahora vivo también en una casa que ha hecho mi hermana y es un espacio medido. Y sí, la geometría y la medida siempre han sido muy importantes en mi obra. Y la importancia por el espacio, ¿no? Porque este tipo de obra, a mí lo primero que me llamó la atención, y me llamó fuertemente la atención, esa necesidad como de salir del plano de las 2 dimensiones, que te lo ofrecía el policarbonato, ¿no? Pero claro, conociendo un poco como todos tus compañeros, tu universo nativo, ¿no? Dije, es que no es casual que también tenga esa creencia, ¿no? Ese acercamiento un poco al mundo de la arquitectura, ¿no? Y a ese mundo que combina, digamos, el orden, ¿no? Con la plasticidad, casi como algo como la luz y la sombra, o sea, si no hay luz no puede haber sombra y si no hay sombra no hay luz, ¿no? Y también y como en este caso, el mismo tema un poco binario que es el orden y el caos. O sea, es un material muy pautado sí, que me permite, dentro del mundo de la abstracción, que es mi mundo, donde yo siempre he intentado expresarme, y siempre buscaba eso pintando, era como una especie de organización que estaba debajo y en la que yo luego me expresaba de una manera más caótica encima. Y esto me lo dio resuelto este material y a la vez me daba lo que dices tú, este canal que es un poco bidimensional, que me da también ese espacio. es el contenedor, ¿no? El contenedor. La retícula, ¿no? Y luego, la importancia que yo veo varias obras tuyas, ¿no? Que están... tiene algo como de azaroso en el tiempo, ¿no? O sea, me imagino, ¿cuánto te lleva a ti trabajar sobre una obra de estas de media? Depende muchísimo. Hay obras que son muy lentas y que a lo mejor conviven conmigo en el estudio pues porque le marco unas pautas por una corazonada, por una armonía de color, por un tema que me está llamando interno y quedan ahí aparcadas, y hay otras que salen muy directas y que de repente se me revuelve el estudio, empiezo a meter trapo, empiezo a no sé cuántos y se conforma en una sesión, de 3 sesiones largas, se me ha conformado una obra. Bueno, trapo y más cosas, ¿no? Trapos, flejes, de un montón de cosas. Textos, etcétera, sí. ¿no? Siempre hay un cierto misterio en la obra que yo no desvelo y no voy a desvelar ahora. Para mí, Ni falta tampoco no, que hace. no hace falta, pero o sea, sí que me parece importante que a lo mejor la gente sepa que no son, bueno, porque sí. Para mí tienen siempre un pozo interior que es la que me lleva a hacer esa obra, ¿no? Yo creo que es importante
creo que es importante explicar a las personas que vean tus obras y en general al trabajo en esta línea geométrica en el que la trama funciona casi como una red de salvamento. O sea, tú puedes, o sea, una trama te ayuda a ser más universal, te ayuda a poder hacer muchas más exploraciones y muchas más experiencias, ¿no? La importancia que a veces tiene eso, o sea, sí. en el hecho creativo, ¿no? Sí, es o sea, como el hecho una... de tener una red que te está salvando, ¿no? Es de seguridad, claro. Es una red de seguridad, Es ¿no? un poco lo que comentábamos ese día hablando del circo, ¿no? Es claro. como tirarte un poco sabiendo que estás protegido. ¿No? Y luego, que esa es otra, porque entendiendo cómo haces todo esto, vamos, tiene, ya te lo comenté, o sea, para mí tiene casi el mismo valor que la mujer que está tejiendo todo el día enfrente de su telar, ¿no? Y que está haciendo listados, ¿no? Y en el fondo casi es como Una una oración. partitura en el tiempo, una oración, un mantra que de pronto un día se encuentra mal y de pronto hay una discontinuidad, de pronto pasa algo, tiene un hijo, le ocurren cosas, entonces hay esa suerte un poco como de repetición de cosas en los que de pronto siempre hay algo siempre que rompe un poco como toda esa estructura, ¿no? ¿Tú Sí. no te ves en esa...? O sea, Sí, hay una labor y de hecho enlaza muchísimo con mi obra anterior, ¿sabes? O sea, que era un poco eso, esos mantras, ese tejido, ese estar, elaborar, es como también el conseguir obras enteras, consecuentes, a base de renglones. ¿Qué unidad tienen? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde acabo? ¿Sabes? Esa también tiene algo de composición. dimensión mística, ¿no? Porque Mucho. esta idea de la repetición Mucho. y de la repetición cromática, la repetición, digamos, texturizada, o sea, en la música eso está muy logrado, ¿no? Sobre todo Yo creo en las que oraciones, sí. ¿no? Por ejemplo, de muchas corrientes religiosas, Bueno, ¿no? fíjate tú. Pero que te ayudan de alguna forma a crear como ese universo, ¿no? Más ligado a la abstracción y más ligado como en el fondo a una suerte de mística, ¿no? Sí. Alrededor. Y además enlaza con lo que dices tú, ¿no? El título de la exposición, que es sonoridad interna. Bueno, Paul Klee, de hecho el título de la exposición viene un poco por, ya hablamos sobre ello, ¿no? O sea, Paul Klee decía que el artista es aquel que hace vibrar y que su obra vibra, ¿no? Dice, ¿cómo una obra vibra? Porque claro, en un sonido uno lo entiende perfectamente. Le comentaba que la pintura debe de vibrar y que el buen arte siempre vibra, ¿no? O sea, esa idea de que hay una sonoridad interna, una resonancia interna en todo el elemento artístico, tanto sea por la materia, cómo está planteado, las características de la superficie, etc. ¿Qué relación tienes tú con la música y en qué medida, aunque no lo sé, o sea, yo me gustaría que, aunque sea de una forma muy sencilla, me plantearas un poco si tienes una relación directa con la música o si te ha podido influir algo o aunque no te haya influido está en tu imaginario personal, porque puede ocurrir que Muchísimo. porque parece que está en tu imaginario personal, o sea, Está en mi vida, la música está en mi vida por muchas razones, pero sobre todo como vivencia porque mis mejores amigos son músicos y puede parecer muy obvio y muy tonta la respuesta, pero no lo es. O sea, tengo un contacto como con el lenguaje musical y con quien mejor hablo es con los músicos, si eso te vale como respuesta, ¿no? Y luego, a la hora de establecer mi relación con la obra, creo que la música es medida y en mi obra hay mucha medida. Y luego también la música es la parte de armonía, creo que también es fundamental. O sea, yo creo que hay tres elementos fuertes cuando yo trabajo, que es el color, que es la medida y es la composición. Yo creo que ahí están los tres pilares de la obra. Bueno, tú como comisaria a lo mejor ves más, pero... Este material sí. lo que te permite es que, dado que es tridimensional, permite que la luz entre en el material, rebote en la pintura, vaya reflejándose y produzca ese efecto de textura, o sea, ese tema que decía Klee, ¿no? De la vibración, ¿no? Sí. Que a veces los pintores lo lograban cuando, con las técnicas, digamos, del Sí, pincel, y de ¿no? superposiciones. O sea, en esta exposición no tienes los textos estos envasados, como digo yo, en una botella, ¿no? O sea, esta especie de mensajes
Aquí en este cuadro no están los Pero textos, es interesante también esa idea de la buenísimo. textualidad, ¿no? Me gusta porque hay muchas veces que me da la pauta y que me da también cierto contenido. Y entender que las partituras y todo ese lenguaje del pentagrama y todo ese lenguaje de las líneas, en el fondo no ha sido un invento que está siempre. O sea, la música nunca, o sea, se escribió de muchas formas diferentes. Una de las formas es escribirla sobre un pentagrama, ¿no? Sí. O sea, pero que es verdad que esa capacidad, digamos, que tiene el listado horizontal, ¿no? Y para recordarte, yo creo que también muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas casi de la condición humana, ¿no? O sea, es la lectura, es que es nuestra esencia, es nuestra cultura. Y es el renglón. El renglón, el elemento yacente, ¿no? Etcétera, ¿no? Derecha e izquierda es nuestra condición de occidentales. Algún día hablamos de tus compañeros de viaje o de los que tú no conoces, que son tus compañeros de viaje, ¿no? Estaré encantada. Porque yo siempre digo que hay un universo que es nativo, uno en el que nace y otro en el que elige, ¿no? Y el que nace, está claro que en esta exposición es evidente que tú tienes una fuerza, además, con la arquitectura, con la geometría, la música, o sea, la música y la arquitectura es importante, pero el que eliges, hay muchos compañeros de viajes aquí, ¿eh? Hombre, O sea, claro, hay una base cultural fuerte, ¿no? claro. Compañeros de viaje. Es toda una vida admirando a un montón de artistas que al final están reflejados aquí. No pretendo que sea de otra manera, es así. Y me encanta además, o sea... ¿Y te gustaría dar un salto detrás de esto? Por supuesto, Siempre el salto siempre está ahí, es fundamental. ¿Con red o sin red? Cada vez con menos red. Con red o sin red es importante. Cada vez con menos red. Cada vez con menos red, ¿no? Sí, porque cada vez te vas exponiendo más, porque cada vez el tiempo es más corto. Hay menos tiempo para volvemos, tirarse, ¿no? Volvemos al tiempo, querida comisaria, volvemos al tiempo. La obra de María Aranguren, que se presenta en este espacio tan estupendo y tan pregnante del Castell de Ribarroja, de Túria, es fruto primero del posicionamiento de una artista que se declara desde el primer momento pintora. Ella nunca ha abandonado la pintura y es de las personas que he conocido más, con más entusiasmo acerca de ese posicionamiento, ¿no? O sea, la pintura como su gran leitmotiv como creadora, ¿no? Recoge el conjunto de obras que ha realizado durante una década, entre el 2009 y el 2019, una selección de obras de esa época, que se mueven entre un campo que yo creo que ha desarrollado con una gran intensidad, que es el de la abstracción, ligado, por supuesto, a la línea, la geometría, el color, y en este caso un componente más que es fundamental y sustancial, la presencia del material que actúa como contenedor y como soporte. Ha trabajado estos años sobre un material que es muy utilizado en la construcción de arquitectura, en las fachadas, en los elementos que dejan pasar la luz, como elemento divisorio también, que es el policarbonato celular, que tiene unas condiciones físicas tridimensionales que permiten albergar o rellenar, por decirlo de alguna forma, con materiales, con pintura, con textos, pues todo el trabajo, digamos, creativo que ha abordado María Aranguren. María es una entusiasta, esto está claro, porque este campo tan duro de la abstracción yo creo que solo puede ser abordado por gente con mucho entusiasmo, con mucha capacidad de entender la fuerza que tiene, en este caso, la composición, la repetición, la seriación, digamos, en el trabajo personal, y el poder, digamos, asombrarse continuamente de factores que de pronto aparecen y desaparecen por causa del azar, ¿no? Pero en ese hecho creativo, ¿no? Es un trabajo que para muchos sería muy arduo, ¿no? Porque moverse aparentemente metida en un mundo que está rodeado por una gran malla, ¿no? o tanto tridimensional como visualmente,
Yo creo que también te produce una sensación de mucha mayor libertad, ¿no? Yo he hablado mucho con ella y la comentaba siempre un símil que nos hacía Juan Daniel Fullaondo hace muchos años, 30 años, el director de que fue una mítica revista de arte que se llamaba Nueva Forma, que decía que el trapecista es más audaz, es más creativo, siempre que tiene una malla debajo, ¿no? Evidentemente es la malla que le salva, ¿no? Esa malla que te ordena y que aparece en toda la naturaleza, en todas las formas, tanto naturales como en las compositivas que uno hace, se vale, digamos, de esa estructura interna que aparece o desaparece. Pero en el caso de María, en este trabajo, la malla aparece y se presenta como elemento organizador y se presenta como algo que te permite dialogar con ello, alterarlo, romperlo, de alguna forma intervenirlo, ¿no? Es un trabajo que está, digamos, como en la esencia de lo que es el arte, ¿no? Del arte y además del arte que no tiene una figuración asociada, ¿no? Por eso está tan relacionado con la música. La música también es repetición, la música también tiene intervalos, ritmos, tiene toda esa estructura que te permite seriar, acompasar, pausar, te permite introducir tempos diferentes, ¿no? Te permite introducir acontecimientos, digamos, dentro del relato, ¿no? De hecho, su trabajo que lo verán perfectamente los visitantes de esta exposición, es casi el trabajo de un personaje que teje, digamos, estas estructuras, ¿no? Bidimensionales, ¿no? Está tejiendo mediante el color, un trabajo que además no es fácil de hacer, porque no es fácil de hacer, que requiere de tiempo, y la presencia del tiempo también se acusa en el propio trabajo, o sea, está presente en el propio trabajo. El tiempo se revela, ¿no? Se revela. Yo creo que aquel visitante que quiera vibrar o que quiera de alguna forma escuchar aquello que aparentemente no se ve del trabajo, va a encontrar muchísimas lecturas, ¿no? Y yo creo que va a permitir un poco un acercamiento al público y sobre todo a algo que tiene que ver con lo intergeneracional y con lo universal, ¿no? Como es el mundo de la retícula, ¿no? y de las mallas, ¿no? Ahora puede que no tenga relación con lo que me están ustedes, o con lo que estoy preguntando o relatando, pero la importancia que han tenido, por ejemplo, para el aprendizaje y para el hecho creativo de la escritura en una cuartilla con las líneas, ¿no? de los cuadernos que están reglados, ¿no? Con líneas, ¿no? En esas líneas en el que uno coloca el texto o no coloca nada o hace un dibujo o se lo salta, etcétera, ¿no? Ese papel que, no sé, el papel francés, ¿no? Que utilizaba una doble raya, el papel que hemos conocido siempre, en el que hemos aprendido, el papel reticulado, ¿no? Ese papel que también nos acerca mucho a la condición un poco femenina, ¿no? De esa idea del tejer, ¿no? Del tejer en el tiempo, en este caso de María, de pintar en el tiempo, y de entusiasmarse, digamos, casi de una forma muy poderosa, ¿no? No casi de una forma, iba a decir un poco exagerada, no, muy poderosa, ¿no? Con el trabajo y con la implicación con ese trabajo que hace, ¿no? Tiene también, todo su trabajo tiene una enorme carga de artesanía, o sea, de manualidad. Ella maneja los soportes, los corta, los interviene, los modifica, o sea, interviene en todo el proceso de la obra. Creo que esto es un tema muy importante que ahora mismo el movimiento, o sea, el artista contemporáneo a veces abandona, ¿no? Y yo creo que ese acercamiento casi topográfico topológico, mejor dicho, al elemento,
lo favorece, ¿no? O sea, lo favorece y se ve claramente en su trabajo. Tiene casi sus dimensiones, o sea, los elementos que diseña, etcétera, los coge con sus brazos, o sea, como los artistas japoneses, ¿no? Que dimensionaban todo lo que pintaban y lo que creaban y la arquitectura, etcétera, ¿no? A través de su propio cuerpo, ¿no? Y está bastante de ella en lo que vemos, ¿no? En las obras de gran formato, en las obras de pequeño formato, ¿no? Las obras de gran formato se abren, se despiezan, ¿no? Pero todos pueden ser asidas, ¿no? Se ven las manos que están ahí detrás de María, ¿no? De María Aranguren. Creo que van a disfrutar de una exposición muy bella. Creo que es una exposición para verla también en silencio. El espacio de este castel ayuda a esta percepción. Tiene una tectónica, tiene una geometría espacial, ¿no? Que hace que funcione casi como una caja de resonancia, y aunque no oigamos el sonido en la obra, el sonido está ahí, el sonido está para el que lo quiera percibir.